Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y el Canal Universitario del Valle. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. El presidente Juan Manuel Santos le da vía libre a prohibición de fumigaciones con glifosato. La medida beneficia a los campesinos, al proceso de paz y fastidia a los amantes de la guerra, dice este analista. El campesinado va a ser el primero beneficiado y en el proceso de paz esto es una apertura enorme, ¿no? El arzobispo de Cali aplaude decisión de suspender aspersiones con glifosato. Eran un atentado al ecosistema y solo beneficiaba a las multinacionales agroquímicas, afirma. Desde el punto de vista de favorecer la vida de las personas, la salud, el medio ambiente, es evidente que era algo que había que corregir. Hoy regresaron las clases a los colegios públicos del país. Los docentes llegaron pidiendo la renuncia a los sindicalistas que negociaron el pliego de peticiones con el gobierno. Nuestra posición es que tenemos que dar la pelea adentro, que quienes se deben de ir son los que se vendieron. Encuentro de población en situación de discapacidad concluye que Cali es una de las ciudades más discriminatorias en el país. Hay barreras de acceso, exclusión laboral y trato indigno. Poca inserción laboral, poca inserción al sistema educativo, poca inserción a sistemas de salud con servicio, poca inserción a sistemas culturales, deportivos con calidades. La senadora Claudia López lanza duras críticas a Roy Barreras y a Dilian Francisca Toro. Dice que los mentores de la candidatura de Angelino Garzón son culpables de grandes males en el Valle del Cauca. Buena parte del éxito político de Roy Barreras y Dilian Francisca Toro está atado al clientelismo y al manejo poco decoroso de los recursos de la salud de los vallecaucanos. En deportes, los goles del triunfo verde y blanco en Manizales. La destacada actuación de los caleños en el torneo de béisbol Pony. Y los dos nadadores infantiles que cosechan medallas en campeonatos nacionales. En cultura, la exposición que destaca las obras de uno de los más destacados artistas de Buenaventura. Pacífico Noticias. La noticia bien contada. El presidente Juan Manuel Santos le solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes que ordene la suspensión de las fumigaciones con glifosato de los cultivos ilícitos. Nos comunicamos con José Marulanda. José, buenas tardes. Usted habló con un ambientalista sobre esta crucial decisión. ¿Qué dice este experto sobre las consecuencias de esta medida que ha molestado a los amigos de la guerra? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, según los analistas consultados por Pacífico Noticias, el presidente Juan Manuel Santos se había demorado en tomar esta histórica decisión, ya que desde hace más de 10 años existían múltiples estudios que demostraban la peligrosidad del glifosato en el ecosistema y la salud de los seres humanos. A pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos. Este fue el anuncio hecho por el primer mandatario de los colombianos este fin de semana en Bogotá. Allí señaló que de hoy al 1 de octubre las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico deben suspender las aspersiones aéreas con glifosato en el país. Analistas como Harold Martínez calificaron que esta histórica decisión beneficia al campesinado y al proceso de paz. En ese sentido, por supuesto que el campesinado va a ser el primero beneficiado y en el proceso de paz esto es una apertura enorme, ¿no? El campesinado y en general la sociedad civil pensante, bien informada. Aseguró este ambientalista que aunque ya existían los estudios que demostraban los daños al ecosistema y a la salud humana que ocasiona el glifosato, solo hasta ahora que se adelantan los diálogos de La Habana se toma esta decisión. El glifosato era comprobadamente un problema sumamente serio. Colombia inclusive ha perdido un fallo en una disputa con el Ecuador por la fumigación en la frontera.
y Colombia debió pagar, eso fue hace unos 5 años aproximadamente, debió pagar miles de millones de pesos al Ecuador. Para este analista es desafortunado que en Colombia todavía existan insensatos como el expresidente Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez, que se opongan a estas medidas. Es imposible entender una posición del procurador y sobre todo en los términos que se expresa, es decir, eso no es propio de un personaje de la altura del cargo de él. Concluyó este académico que el anuncio de Juan Manuel Santos debe ser respaldado por toda la sociedad, por cuanto es una medida que beneficia a los campesinos y le da confianza a los colombianos de que el proceso de paz avanza por buen camino. Colombia era el último país del continente que todavía utilizaba el glifosato en sus aspersiones aéreas contra los cultivos ilícitos. Por eso la decisión del presidente Juan Manuel Santos contribuye al fortalecimiento de la democracia y el proceso de paz en el país. Stephanie, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José. Y la Iglesia Católica también se acaba de pronunciar sobre este tema. Vamos al centro de la ciudad con Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. Usted está en la sede de la Arquidiócesis de Cali, donde el arzobispo de la ciudad, Darío de Jesús Monsalve, se ha referido a este tema que ha causado escozor. Hola, Stephanie, buenas tardes. La Iglesia Católica también se pronunció acerca del anuncio del Gobierno Nacional de autorizar la cancelación de fumigaciones con glifosato. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, calificó la decisión del presidente Juan Manuel Santos de acertada y necesaria para la construcción de paz en el país. Para el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, autorizar la suspensión de las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos es una decisión necesaria para el país. Desde el punto de vista de favorecer la vida de las personas, la salud, el medio ambiente, es evidente que era algo que había que corregir y también buscar cómo comprometer mucho más a la población, no solo en el no cultivo, en la erradicación y el no cultivo, sino sobre todo en el no consumo. Según el alto prelado, en medio de la guerra son muchas las medidas equivocadas que el gobierno nacional ha implementado afectando no solo a la población sino al medio ambiente, pero que en el marco del proceso de paz se deben corregir. Como los mismos temas de los bombardeos y de otras cosas, todo esto que se enmarcaba en el Plan Colombia, pero las cosas van evolucionando y yo creo que dentro del espíritu del diálogo y de proteger a la vida, proteger las poblaciones, proteger a la gente honrada que quiere los cultivos lícitos, entonces hay que tomar estas decisiones. Manifestó que es necesario que el Estado se comprometa a controlar a quienes se continúan beneficiando del consumo de la droga en el país. Del mercado y de las organizaciones criminales que utilizan estas sustancias, estos narcóticos para corromper y degradar nuestros niños, adolescentes, jóvenes, que son la mayor población consumidora. Monseñor Darío de Jesús Monsalve le hizo un llamado al gobierno nacional a continuar tomando medidas que contribuyan a la construcción de la paz que tanto necesitan y añoran los colombianos. Por último, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, manifestó que es muy importante no solo la erradicación de los cultivos ilícitos, sino crear conciencia entre la población sobre las consecuencias en el consumo de las drogas. Esta es toda la información desde el centro de Cali. Stephanie, siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias, Natalia. Los grandes retos del fin del conflicto armado requieren inmensos recursos económicos. Hoy el académico Daniel Libreros alertó sobre la necesidad de tener esos recursos que deben ser para garantizar la paz. El posconflicto es el reto más importante que tienen los colombianos, luego de la firma del acuerdo histórico que se espera concretar en La Habana. Según el economista Daniel Libreros, se necesita más de 50 billones de pesos, tan solo para hacer realidad los puntos que se hayan pactado entre las FARC y el gobierno, y para ello se requiere de voluntad política del Estado. El balance más optimista, la perspectiva más optimista de esa inversión habla de 5 billones de pesos año. Yo creo que es mucho más, pero sigo aceptando los datos oficiales. Sí, estoy hablando de lo que dice Misión Rural, estoy hablando de lo que dice más o menos las perspectivas de las autoridades técnicas, del Departamento Nacional de Planeación y demás, es decir, estamos haciendo una concesión a las cifras oficiales, estamos hablando de 5 billones de pesos al año. Según este economista, el gobierno colombiano debe tomar las medidas necesarias para garantizar la reparación integral a las víctimas, que es uno de los puntos donde más se necesitarán recursos en el posconflicto. Posconflicto, que es a 10 años, ¿qué va a ocurrir? Aquí la tensión, digamos, planteé varias tensiones. Una,
que el Plan Nacional de Desarrollo, lejos de ofrecer una política para la restitución de víctimas, aquí debo decir que desplazados, víctimas, base, digamos, del conflicto en muchas zonas, pues depende mucho de los recursos y de los derechos económicos y sociales que se les reconozcan. La alternativa que propone Daniel Libreros es que Colombia exija la eliminación de la deuda externa ante la comunidad internacional por los daños causados por la política antidroga impulsada por la Casa Blanca. Si los campesinos nuestros han sido víctimas, que además habría que discutir en el propio la propia legislación interna, la legislación de víctimas interna, lo que es víctima, que es un criterio más amplio que simplemente el desaparecido o el desplazado. Si los campesinos han sido víctimas de la fumigación masiva del Paraguay, ¿por qué no incluirlos en lo que significa la destrucción de la alimentación? Es que esto incluso viola los protocolos de Ginebra. En opinión de este académico, los costos económicos del posconflicto deben ser asumidos principalmente por el Estado, los empresarios y aquellos que han financiado la guerra en las últimas 5 décadas, ya que han sido ellos los principales responsables del conflicto armado en el país. Está usted viendo Pacífico Noticias. En otras noticias, hoy 260.000 estudiantes de los colegios públicos del Valle regresaron a clases. Los docentes que estuvieron durante 15 días en paro llegaron pidiendo la renuncia de los directivos de FECODE. Pese al levantamiento del paro nacional de maestros, la polémica continúa. Los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional y FECODE dividieron a los educadores del país. Varios de ellos están exigiendo la revocatoria del mandato del Comité Ejecutivo Nacional, así lo confirmó Juan Carlos Rengifo, directivo del SUTED en el Valle. Nosotros tiramos una propuesta de orden nacional que es la revocatoria del mandato del Ejecutivo de FECODE, quienes son los directamente responsables. Nuestra posición es que tenemos que dar la pelea adentro, que quienes se deben de ir son los que se vendieron. Según el sindicalista, los acuerdos firmados entre el gobierno y FECODE no representan ningún tipo de avance para los maestros. Es prácticamente cosas de ahí ya se habían conseguido antes del paro y otras cosas consideramos nosotros que son un retroceso. En nivelación se habla de un 12%, pero ya el año pasado con el parito de 3 días de hace un año en mayo se había conseguido 2 puntos, o sea que en términos reales se consiguieron 10 puntos diferidos a 4 años a partir del 2016. El 10% que se ganó en la nivelación ya la ministra lo había ofrecido antes del paro, no se consiguió ahí nada. Y el lunes Gruber sale a decir por los medios, no nos sirve ese 12%, siempre han hablado del 12%, pero de un momento a otro el miércoles cambian las condiciones. ¿Cómo entender con 50.000 maestros de todo el país dispuestos a quedarse en Bogotá por 4, 5, 6 días que el afán por sacar adelante ese acuerdo? Sindicatos de maestros en todo el país anunciaron una recolección de firmas que será enviado al Comité Nacional para tomar una decisión respecto a los acuerdos pactados el pasado jueves, que hasta el momento no han llenado las expectativas de la mayoría de los educadores. En Cali se está realizando un encuentro para analizar las dificultades a las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad. Nos comunicamos con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted está en el Centro Cultural donde decenas de organizaciones y personas discapacitadas han denunciado la discriminación y la falta de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida. Stephanie, buena tarde. En este momento se lleva a cabo el encuentro de personas con discapacidad, donde han expuesto las diferentes dificultades a las que se siguen enfrentando en Cali. Allí han ratificado por qué nuestra ciudad sigue siendo una de las más excluyentes de América Latina. Se está realizando en Cali el primer encuentro interinstitucional de inclusión familiar en la discapacidad, con el fin de socializar los problemas que debe enfrentar esta población. Andrés Fernando Montoya, director de la Fundación Grandes Transformaciones, afirma que en Cali persisten las barreras de acceso. Los problemas son muchos. Podemos decir que la discapacidad pues, es un aspecto transversal en la vida del ser humano. La persona con discapacidad pues se encuentra barreras en todo sentido, en la educación, en la salud, en el transporte, la vivienda, el trabajo. Joana Lara adquirió su discapacidad luego de un accidente de tránsito que le cambió la vida. Esta especialista en procesos de intervención social asegura que las personas con limitaciones físicas y cognitivas se ven sometidas a condiciones de pobreza ante la falta de oportunidades. Solo el 15% de esta población logra acceder a un empleo estable.
Discapacidad y pobreza son variables dependientes. La pobreza es un generador de discapacidad y la discapacidad un generador de pobreza. Máxime cuando nosotros nos encontramos en un entorno, como lo decía ahora, excluyente, donde se generan ciertas barreras, donde uno no puede desarrollarse en condiciones de calidad e igualdad de oportunidades que las demás personas. En Cali hay registradas cerca de 160.000 personas discapacitadas. Para esta mujer, la política excluyente de la actual administración incrementa las brechas sociales en nuestra ciudad. Poca inserción laboral, poca inserción al sistema educativo, poca inserción a sistemas de salud con servicio, poca inserción a sistemas culturales, deportivos con calidades que reconozcan la discapacidad, que reconozcan a la persona con discapacidad, no desde su discapacidad, sino desde sus potencialidades. Andrés Fernando Montoya asegura que se necesita un trabajo intersectorial y un compromiso serio por parte de las instituciones estatales para generar programas reales de inclusión. La intersectorialidad, donde las diferentes instancias, instituciones, organizaciones, familias y personas con discapacidad se articulan en este proceso de inclusión que es necesario para que se tome conciencia y a partir de ahí se empiecen a generar pues estrategias y programas, planes y proyectos para mejorar todas las condiciones de inclusión. Diferentes organizaciones han solicitado al gobierno municipal que trabaje para eliminar las barreras arquitectónicas, para que se genere conciencia social y se cree una política pública que garantice el acceso a la educación, a la salud y al trabajo de miles de personas en situación de discapacidad. Este encuentro continuará en horas de la tarde y se retomará mañana desde las 8 de la mañana con el fin de que diversas organizaciones, fundaciones y la población con discapacidad pueda generar propuestas que permitan que Cali deje de ser una de las ciudades más excluyentes del país. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Continúe usted, Estefanía, de estudio con más noticias. Gracias, Paola. Y hablando de discriminación, hoy las mujeres afrotransgeneristas denunciaron la persecución a las que son sometidas en Cali por su raza y por su orientación sexual. Según la Fundación Somos Identidad, organización defensora de los derechos de las comunidades negras en el departamento, las mujeres afro y transgeneristas en el Valle del Cauca viven una triple discriminación por su género, raza y orientación sexual. Catherine Granja, trabajadora social de esta institución, aseguró que producto de su condición estas personas son obligadas por los actores armados a abandonar sus territorios. Estas mujeres sufren el destierro, es decir, si yo estoy dentro de mi comunidad y mi tendencia sexual o mi identidad de género es diferente a la heteronormativa, a la normal, me veo en una confrontación con la población y esta me obliga, en cierto modo, a abandonar mi ciudad. Para esta psicóloga, en los municipios del Pacífico colombiano hay un alto grado de intolerancia contra las mujeres que asumen su transgenerismo, debido al machismo y la homofobia que, según ella, domina a la sociedad. Cuando se presentan, digamos, estos cambios, es decir, que si yo como mujer transexual salgo por primera vez a la calle vestida de mujer, soy víctima del abucheo, de la crítica, de la burla, en algunos casos también de violencia directa, de agresiones físicas. Diana Melisa Micolta, quien ha trabajado con estas comunidades en Buenaventura, señaló que a estas mujeres ni siquiera se les permite acceder a un empleo debido a su orientación sexual. Es muy difícil que puedan ser incluidas, digamos, en el ámbito laboral y cada ratico son víctimas, digamos así, de rechazo, la exclusión, discriminación, se le ve como si fuera un ente totalmente extraño. A pesar de que el gobierno nacional tiene conocimiento de esta situación, hasta el momento no ha existido ninguna investigación por parte de las autoridades. Por esta razón, estas comunidades darán a conocer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección. Es el momento de nuestro primer corte de comerciales, pero antes los invitamos a responder la pregunta del día. ¿Cree usted que suspender el uso del glifosato es una decisión acertada? Envíe su opinión a nuestra cuenta en Twitter @PazNoticias o en Facebook Pacífico Noticias. El miércoles destacaremos sus respuestas. Ya regresamos. Realizamos videos institucionales. Alquilamos cámara de video y salas de edición. Cubrimos sus eventos sociales y familiares. Contamos con equipos de alta tecnología y personal idóneo. Los mejores precios del mercado. Llámenos al 371-7350 para servirle. SOS TV.
Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. En Pacífico Noticias no olvidamos la historia. Hoy destacamos la vida de Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la Unión Patriótica que fue asesinado hace 25 años por los grupos de extrema derecha. Era un hombre necesario para la democracia y para el país. Bernardo Jaramillo es considerado uno de los más grandes líderes políticos de la historia. Álvaro Hernán Sierra, magíster en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, lo describe como un luchador incansable que busca un país equitativo y en paz. Cómo Bernardo fue un abanderado por la paz y porque el movimiento insurgente volviera por el camino de la paz. Bernardo planteó de manera esencial que había que dialogar. Eso fue una consigna, un ideal central. Bernardo Jaramillo era un libre pensador, sin dogmas, estaba convencido en las transformaciones sociales con consenso, por eso logró convertirse en la voz de los sectores populares e invisibilizados del país, logrando una masiva acogida en su candidatura presidencial en 1990. Recogió amplios sectores de este país, trabajadores del campo, jóvenes, intelectuales, y mostró electoralmente en esa forma de lucha tan importante en la que mucho pueblo en este país cree una expresión de inconformidad contra este régimen. Bernardo Jaramillo tuvo que enfrentarse a una escena política escalofriante. Este historiador asegura que sus denuncias en contra del régimen político y sus señalamientos a las alianzas entre paramilitares y agentes del Estado para exterminar la oposición le costaron la vida. Le costó a él la vida, porque él fue muy enfático en plantear o en señalar abiertamente al paramilitarismo como un engendro del régimen de este país, del régimen político de este país. Los colombianos lloraron a Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990, cuando un sicario le quitó la vida en el puente aéreo de Bogotá, cuando paradójicamente estaba acompañado por 16 guardaespaldas del antiguo DAS. Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. Álvaro Hernán Sierra asegura que las élites del país siguen trabajando para que hechos como estos queden en el olvido. Hoy este pueblo colombiano ha perdido la memoria. ¿Sí? Totalmente, y se está haciendo un gran esfuerzo por los investigadores y por los maestros de las distintas áreas de las ciencias sociales por recuperar esa memoria que nuestro pueblo la ha olvidado, y no la ha olvidado no porque no quiera, sino porque hay un gran empeño de las élites de este país porque el pueblo olvide su memoria. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz. Este hombre será recordado por su lucha contra la guerra sucia y exacerbada que por décadas ha azotado a nuestro país y por la convicción de que es posible un país democrático y en paz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Ayer el Deportivo Cali visitó al Once Caldas de Manizales. Se trajo los 3 puntos y ya es tercero en la Liga. Partido en el Estadio Palo Grande de Manizales ante aproximadamente 6.000 espectadores. Primer gol del compromiso, minuto 35, aparece un nuevo goleador juvenil, Mateo Casierra, ante la marcha de Rafael Santos Borré a la Selección Colombia Sub-20, aparece este goleador juvenil de 19 años. Llegó el empate del Once Caldas por medio de John Freddy Salazar, otro juvenil, pero esta vez de la cantera del conjunto Albo de Manizales. Para el 1-1 en el minuto 59, Once Caldas siguió de largo, jugada por el costado izquierdo de Johan Arango, doble cabezazo en el área y apareció el ex nacional, el volante John Baloy, para marcar 2-1 y vencer a Ernesto Hernández. Luego del 2-1 del Once Caldas, Deportivo Cali despertó y llegó al empate por medio de otro juvenil, Andrés Roa, Harold Preciado que remata y nuevo remate de Juan Fernando Cuadrado, el arquero, para poner el 2-2 en el compromiso a la altura del minuto 80. Y Deportivo Cali siguió de largo y consiguió el tercer gol del compromiso. Vamos a ver las acciones nuevamente. Harold Preciado con este buen pase habilitando a Mateo Casierra para que marcara su doblete, primer doblete del juvenil para marcar el último gol de este compromiso para el 3-2 final. 3 puntos para Deportivo Cali, que llega a 35, es tercero en la liga. Su próximo rival es el puntero, el Atlético Huila, en la última fecha del todos contra todos el día domingo. Por su parte, América volvió a perder, esta vez en su visita a Leones de Bello 4-3. Bajó al 9º lugar, se quedó con 17 puntos y su próximo rival será el Deportes Quindío en condición de local el próximo lunes. Pasemos ahora a la natación. La selección Valle Infantil se prepara para el Campeonato Nacional Interclubes que se realizará en nuestra ciudad. Hablamos con 2 de las figuras más destacadas de esta categoría. Alejandro Libreros y Sofía Sarria son 2 de los más destacados nadadores vallecaucanos de la categoría infantil. Los 2 trabajan con gran esfuerzo y dedicación para las competencias que se cumplirán durante este año. Alejandro Libreros es un niño bastante entregado, muy cumplido con el entrenamiento, una disciplina incomparable. Sofía Sarria también. Los 2 se destacan mucho en sus pruebas. A sus 12 años a Alejandro Libreros no le preocupan los títulos. Para él, por ahora lo más importante es mejorar su nivel deportivo. Porque los premios vendrán luego, ya cuando esté más grande. Y sí, lo que espero es bajar mis tiempos. En infantil nada se sabe, los que ganan en infantil de pronto no van a ser los mismos que ganen en juvenil, así que por ahora nada se sabe. Por su parte, Sofía Sarria, de 11 años, ya le ha sumado más de 20 títulos a su carrera deportiva. Pues me siento bien porque a pesar de la edad que tengo, he logrado harto y no me he rendido. Mi mayor sueño es lograr ser Selección Colombia y si se da todo, pues llegar a ser ganadora de digamos, los Juegos Suramericanos. Estos pequeños deportistas continuarán su preparación para lo que será el Campeonato Nacional Interclubes que se realizará del 13 al 16 de junio en Cali, con la participación de más de 200 nadadores infantiles de todo el país. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. SOS TV. Realizamos videos institucionales. Alquilamos cámara de video y salas de edición. Cubrimos sus eventos sociales y familiares. Contamos con equipos de alta tecnología y personal idóneo. Los mejores precios del mercado. Llámenos al 371-7350 para servirle. SOS TV. El buen corazón que tiene este hombre, ayudar a su secuestrador. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? Armitage o Armitage, díganlo como quieran.
pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. En el Centro Cultural de Cali se está realizando una exposición en homenaje a uno de los más destacados artistas de Buenaventura. En la sala de exposición del Centro Cultural se está realizando un homenaje póstumo al artista bonaerense Pablo Van Gogh. Este hombre egresado de Bellas Artes fue reconocido por su larga trayectoria que le permitió enamorar a públicos de diferentes partes del mundo. Aborda la escultura indagando con los materiales, sobre todo el metal, como van a ver, el vidrio. Hay unas obras que están que trabajan los bordados también. En cada una de sus obras, Pablo Van Gogh abordó las luchas diarias, la resistencia y la esperanza de los pueblos que padecen la guerra y la violencia que se vive en Colombia. Parte de la guerra, de imágenes violentas, de esa lucha diaria de las personas que habitan pues, este país y el mundo. Y con los materiales pues intenta metaforizar eso, ¿no? Para muchos críticos, este artista logró convertir el terror de la guerra en arte a través de los mensajes de esperanza que difundía con cada una de sus obras. Un artista colombiano que tuvo también experiencias internacionales, muchas destacado como docente y como artista local, muy grande. Y son trabajos, es la primera vez que se reúnen tantos trabajos de él en una sola exposición, entonces sus esculturas son muy bellas. Todos los interesados asistan a ver la exposición de las obras de Pablo Van Gogh, considerado uno de los artistas afro más importantes de la historia en Colombia, que estará abierta al público hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cultural de Cali. La entrada es gratuita. Hemos llegado así al final de nuestra emisión. Nos esperamos mañana a esta misma hora en el Canal 2 y el Canal Universitario del Valle. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Feliz tarde. SOS TV presentó Pacífico Noticias.